Dios te bendiga. Estamos en aprendizaje, amén. Con el tiempo, en la vida estamos para aprender, ¿verdad? Y con el tiempo vamos a ir mejorando. Así es que vamos a seguir con la materia de métodos de enseñanza. Nuestro hermano César ya ubicó por allí el PowerPoint y vamos a poder estar viendo algunas imágenes. ¿Quién se recuerda en qué capítulo nos quedamos? Página 57. Y el 7, amén. Concluimos con el franelógrafo, ¿verdad? Bien, vamos rápidamente al capítulo 7 y va a ser la página 58. Capítulo 7, en la página 58, equipos de proyección. Vamos a estar tocando algunos puntos antes de llegar a la parte 3. Equipos de proyección. Hay magníficos medios modernos para enseñar las grandes verdades del Evangelio. En este capítulo veremos varios de esos medios, como las vistas fijas, las películas y los videos, y las transparencias que usan con un retroproyector. Bueno, antes usaba un retroproyector. Hoy en día estamos usando el proyector, que es más efectivo, es más práctico y es más fácil de usar. Antes, ¿verdad? Tenían que poner como unos plásticos encima del retroproyector y tomaba más tiempo, pero hoy estamos con la bendición de usar el proyector y es más práctico. La televisión nos abre millares de puertas para entrar en los hogares con la enseñanza bíblica. Eso aún sigue vigente y es de mucha bendición y es muy efectivo. Un mensaje ilustrado de manera convincente y eficaz puede ser grabado y filmado para ser reproducido muchas veces por televisión o videos en distintos lugares. Imagínense, la clase de hoy está siendo grabada y los alumnos, ¿verdad?, por cuestiones de trabajo que nos hicieron presentes, tienen esa bendición de poder ver ese video y poder tomar la clase de esa manera. No estuvieron presentes, pero van a estar viendo el video y de esa manera se pueden poner al día. Entonces tenemos equipos de proyección, vistas fijas, películas religiosas, películas misioneras, películas bíblicas. Anteriormente, ¿verdad?, estábamos utilizando, allá en nuestra iglesia estábamos utilizando ese método, estábamos poniendo películas bíblicas porque llevan un mensaje familiar, un mensaje bíblico, y también dice que las películas de la vida de Cristo y de otras partes de la Biblia dan vida a los personajes de los tiempos remotos. Se ven claramente las costumbres de esas épocas y uno puede experimentar ciertos pasajes de la antigua historia como que si estuviera presente en el acontecer. Muchos de nosotros sabemos y hemos visto, ¿verdad?, las series como Moisés, como Josué, José. Hoy en día han salido esas series y cuando uno las ve, uno dice, en verdad, son mensajes que llegan al corazón, historias que uno no tenía idea cómo eran, pero de esa manera, muchas series que han salido, mi hijo es uno de ellos que las ha visto todas. Y cuando yo le pregunto, se recuerda de muchas escenas y le digo, ¿cómo tienes mente para acordarte de tanto? Pero como los niños, ¿verdad?, están en una edad de que ellos absorben todo. Pero sabe de que muchos cristianos adultos no conocen la historia de Moisés, no conocen la historia de José. Y
Si no quiere leer la Biblia, puede ver esa serie y puede aprender acerca de la historia. Entonces, este método de películas cristianas también se puede utilizar como un método de enseñanza. Los videos, y también hay unas reglas para seguir en la página 61. Sepa lo que va a presentar. Siempre tenemos que tener cuidado de lo que vamos a presentar. Página 61, reglas para observar. Estudie bien las vistas o la película antes de presentarlas para poder dar la explicación sin vacilación. O sea, tenemos que ver primero la película para saber cuál es el mensaje que le vamos a transmitir. Disculpe, en la tarea menciona 3 clases de películas religiosas y usted mencionó ahorita películas bíblicas, películas misioneras y películas religiosas. Entonces no sé si películas religiosas es parte de las 3 que menciona o hay otra extra. ¿Cómo dice la pregunta? La pregunta es, menciona 3 clases de películas religiosas y usted mencionó película religiosa, bíblica y misionera. Esa es una de las respuestas. Entonces, la religiosa viene siendo parte de la respuesta. Sí. Ya, pero vamos a enfocarnos ahorita en el libro y después en las preguntas. Amén. También están las reglas. Dice que organice bien su material, tenga las vistas fijas en orden, prepárese con anticipación, tenga un aula oscura. Si usted va a presentar un video, coloque el proyector en una mesa fuerte o firme. O sea, en este método le enseña, le da tips cómo usted prepararse para dar esta proyección de equipo de proyección, por ejemplo, las películas. Luego nos vamos a la página 63. Página 63, los proyectores. Hay distintos tipos de proyectores. Asegúrense de que el proyector y las vistas correspondan en tamaño. El más común es de 2x2 pulgadas 5x5 para la transferencia montadas. También tenga en mente la diferencia de voltaje. Si el voltaje de la luz es de 110 y el proyector es de 220, tendrá que usar un transformador y viceversa. Entonces aquí nos están dando, ¿verdad? Las indicaciones de qué tipo de proyectores usar. La página 64. El alumbrado. En campos rurales y otros lugares donde no hay electricidad, y si la hay, es de muy baja potencia, se puede usar la corriente de una batería, pila o acumulador de automóvil con una bombilla. Bueno, eso era antes, ¿verdad? Hoy en día se nos facilita todo. Ahora tenemos ¿cómo le llaman esas? Generadores. Los generadores. Gracias, hermano. Lo más satisfactorio para tal trabajo es un pequeño motor de gasolina. Como les decía, hoy en día tenemos los generadores, tenemos las cosas más fáciles y nos podemos proyectar en eso. La pantalla. Ahora tenemos distintos tamaños de pantallas, pequeñas, medianas, grandes. Tenemos los televisores donde podemos proyectar. Capítulo 8, la página 66. Capítulo 8, página 66. El valor de los mapas. El valor de los mapas. Este es otro método de enseñanza. En la enseñanza bíblica, los mapas son un magnífico complemento y tienen varios usos. Usted podrá decir, los mapas, ¿para qué vamos a usar los mapas? Cuando usted dé una clase, por ejemplo, si usted va a enseñar cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto, usted puede utilizar mapas, ponerlos en la pantalla y enseñarle a los alumnos en qué lugar estuvieron, cuántos kilómetros caminaron, las diferentes ciudades o pueblos que ellos cruzaron. Entonces para eso se utilizan los mapas, son de mucha importancia. A lo mejor usted puede decir, no, no se necesitan, sí se necesitan, porque de esa manera usted le enseña al alumno el lugar donde fue
la historia. El uso de los mapas para realzar los acontecimientos bíblicos. Para los alumnos, a veces las historias de la antigüedad y de las tierras lejanas parecen ser meras leyendas o cuentos fantásticos que carecen de realidad o fundamento. Por eso es muy importante hacer énfasis en los mapas. Por ejemplo, David y el gigante Goliat parece ser un cuento interesante a la par con Caperucita Roja o Aladino y su lámpara mágica, pero el señalar en el mapa el lugar exacto donde ciertos acontecimientos ocurrieron ayuda mucho a hacer sentir a los alumnos que los personajes bíblicos en verdad existieron, que eran reales sus luchas y sus triunfos y que el Dios que les ayudó nos ayudará a nosotros también. El valor de los mapas, punto número 2, para aclarar las condiciones que existían en ese tiempo. ¿Cómo puede uno formarse una idea de la conquista de Palestina, los cautiverios, el retorno a Jerusalén, los viajes del Señor y los viajes misioneros de los apóstoles, a menos que los estudie juntamente con el mapa? Número 3. El valor de los mapas es para ilustrar verdades espirituales. Los viajes misioneros de Pablo. Este estudio es bien extenso. Los viajes misioneros de Pablo son muy extensos, pero son muy interesantes. Estamos en la página 67. El valor de los mapas para ilustrar verdades espirituales. Para ilustrar verdades espirituales. Los viajes misioneros de Pablo son muchos, son muy extensos, pero cuando usted lleva un mapa y usted le enseña a Pablo dónde estuvo y de qué ciudad se movió a otra, el estudiante aprende más y de esa manera se familiariza en qué ciudades y en qué lugares él estuvo como misionero. Siguiente, para estimular el espíritu misionero. Esto es algo muy bonito. Para estimular el espíritu misionero. El espíritu misionero es una parte vital del evangelio. Usted misiones no lo tome como algo, misiones. Misiones es el corazón de Dios. Una iglesia que no celebra un servicio misionero carece de ese sentimiento, por esa pasión a las misiones. El espíritu misionero es una parte vital del evangelio. Un mapa del país es bueno para indicar las partes evangelizadas y las que no lo están. De esa manera podemos enseñarle a nuestros estudiantes qué lugares o a qué lugares el evangelio aún no ha sido predicado. Un mapa del mundo aumentará el interés en la obra misionera y un plano de la ciudad donde viven es de mucho valor para organizar el trabajo de visitación y planear la apertura de escuelas dominicales de barrio. Luego dice distintas clases de mapas. Tenemos mapas bíblicos de pared, mapas de relieve, mapas de mesa o piso, en la página 68, mapas pictóricos, mapas de franela o de lana, mapas en la Biblia, mapas en la pizarra, mapas en los cuadernos, mapas del mundo actual. Mapas del mundo actual. Como ya estamos en la página 69, como ya se ha mencionado, estos pueden usarse para estimular el espíritu misionero. Estamos página 69 en la parte de abajo. Como ya se ha mencionado, estos pueden usarse para estimular el espíritu misionero y pueden ser pictóricos también, en el aula o en el salón principal de la iglesia. Recuerden a todos el deber de orar por las misiones y de trabajar por la extensión del reino de Dios. En las escuelas bíblicas tenemos que hacer mucho énfasis en las misiones. Y aquí nos está dando la enseñanza de cómo trabajar con los mapas, cómo usarlo en las diferentes clases. Amén. Ahora nos vamos a ir al capítulo 9
capítulo 9, el uso de la pizarra. Página 71. Pastora, ¿todavía se usan las pizarras? Claro que sí. Antiguamente, ¿verdad? Estaban las pizarras verdes, grandes, que teníamos que usar yeso. Hoy en día se ha facilitado, están las pizarras blancas y ya no necesita usted un yeso, nomás necesita un marcador y hasta lo puede borrar. O sea, las cosas están más fáciles y prácticas. Tenemos las herramientas, tenemos los métodos. Lo que tenemos que hacer nosotros es interesarnos en usarlos. Tal vez algunos de ustedes dicen, pues yo no sé usar la computadora, pastora, ¿cómo voy a hacer la tarea? Puede hacerlo a mano, pero lo puede hacer ordenadamente. Y si usted quiere ganar más puntos, buena calificación, pida ayuda. Acérquese a alguien que puede hacerlo. Si usted tiene sus hijos, dile, hijo, por favor, ayúdame, mira, transcriba. Usted haga todas las respuestas, pero que él le ayude a transcribir para que usted dé una buena presentación en su tarea. Pero si no tiene esas posibilidades, compre su folder, haga sus notas, haga sus preguntas, sus respuestas en orden, dé una buena presentación, porque dependiendo de la presentación que damos, así nosotros nos estamos dando a conocer. Luego está el uso de la pizarra. Se ha dicho que para captar el interés de una congregación basta tomar una tiza. Tiza se me hace que es el yeso, ¿verdad? Nosotros le decimos yeso, no sé ustedes cómo le digan. Gis. Oh, nosotros le decimos yeso. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que nos entendemos, porque yo, la verdad, primera vez que escucho esa palabra. Entonces, nosotros allá usamos el yeso, ¿verdad? Pintábamos en las paredes, en las pizarras, pero hoy en día tenemos las pizarras blancas. Entonces dice aquí, eso dependerá del interés, pero para mantenerlos y hacer una obra eficaz hay que usar la pizarra a menudo. No solamente se trata de leer, se trata de que hagamos algo en la pizarra referente a la historia o a la enseñanza o a la clase que estemos dando, y también darle al alumno que participe, porque de esa manera nosotros estamos observando si él está captando el mensaje o la enseñanza. Enseguida dice, debe haber una pizarra en cada aula, pero sobre todo en las aulas de los jóvenes y de los adultos. Algunas personas consideran que las ayudas visuales son solo para los niños, pero sí es verdad que la mente retiene solo el 10% de lo que se oye y el 50% de lo que se ve. Los adultos también deben ver el Evangelio para que no se les escape ninguna sus preciosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Y aquí nos mencionan diversos usos de la pizarra. Como noticiero, también informativo, la pizarra sirve para presentar peticiones de oración, anuncios de cultos especiales. Antes se utilizaba más así, pero hoy en día están usando mucho el bulletin board, y ahí en el bulletin board ponen los anuncios, peticiones, la lección y el texto para memorizar. También en la página 72, número 4, un buen texto bíblico, un lema especial. Pueden utilizar el bulletin board y pueden poner el tema para misiones será tal. Estaremos orando este mes de octubre por el país tal, y así de esa manera. También, número 6, un programa de trabajo, lista de alumnos ausentes para ser visitados. Esto más que todo se podría utilizar en el aula, en la clase, amén. Vamos a la página 76. Página 76, para trabajos que los alumnos hagan. Presentación de la lección. Los alumnos pueden ayudar a poner la lección en la pizarra. Esto contribuye mucho al interés y a la actividad. Es buena para los niños que ya son muy grandes para marchar y coros con mímicas, pero
que todavía cuentan con tanta energía que les es fácil estar tranquilos en el tiempo que ocupa la lección. Ejemplo, al estudiar acerca del valor, cada alumno escribe en la pizarra el nombre de un hombre o de una mujer de la Biblia que era muy valiente, relatando brevemente cómo estos dieron prueba de su valentía. Entonces aquí nos está dando ejemplos para trabajo que los alumnos pueden hacer en las pizarras. Reglas para dibujar en la pizarra, número 77. Este libro está excelente para las maestras y maestros de las clases de los niños de diferentes edades. Reglas para dibujar en la pizarra. Número 1. Estudie bien la proposición de la figura humana. No se hagan muy cortos los hombros o muy pequeñas las manos. Nótese que los codos llegan hasta la cintura, usando la cabeza como medida para la proporción correcta. El cuerpo normal del adulto mide de 7 a 8 veces la altura de su cabeza. Y ahí está dando un ejemplo cómo usted puede hacerlo. Bien, ahora vamos a la parte número 3, el alumno oye. Parte número 3, el alumno oye. Dice allí, se recuerda el 10% de lo que se oye. Capítulo 10, la presentación de la lección. Aquí nos está hablando de algunos métodos. Está el método expositivo, tenemos el método narrativo, presentación de la lección. Hay muchos y variados métodos para captar el oído del alumno. Veremos algunos de estos. ¿Cuál es el método expositivo? En el método expositivo o de discurso, el maestro presenta y explica la lección y la clase meramente escucha. Este método no requiere preparación previa de parte de los alumnos, ni su participación de ninguna manera en el desarrollo de la lección. Lo único que se les pide es su interés y atención, pero por lo general, eso es pedirles demasiado, a menos que el maestro sea hábil y elocuente, algunos se distraerán y otros se dormirán. Sí, pues imagínense, si nos ponemos aquí bla, 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 entramos en aburrimiento, entramos en desinterés en la clase. ¿Por qué se usa este método? Estamos en el capítulo 10, en la página 83. ¿Por qué se usa este método? Se ha probado que uno adquiere el 7% de sus conocimientos por el oído y el 87% mediante la vista. También el oído es muy deficiente en cuanto a grabar en la mente lo escuchado. Uno recuerda el 50% de lo que ve y solo el 10% de lo que oye. Imagínense todo lo que hemos escuchado durante toda la mañana. ¿Cuánto se nos habrá quedado? 10%. 10%. Y ahorita vamos a ver unas imágenes, vamos a ver cuánto se nos queda, ¿verdad? El 50, dice mi hermana. Entonces, ¿por qué se usa tanto este método de expositivo? En algunos casos es porque el maestro no conoce otra manera de enseñar. En otros casos es que el maestro ha preparado un estudio tan completo y detallado que necesita todo el tiempo para desarrollarlo. Siguiente página, la 84. ¿Cómo debe de emplear el método expositivo? ¿Cómo debo de emplear el método expositivo? Página 84. Con el método narrativo, el uso de anécdotas, experiencias propias e historias bíblicas aclara los puntos doctrinales
y resulta más interesante el discurso. De eso se trata. Se trata de que la clase sea interesante. Se trata de que las historias bíblicas que estamos presentando sean claras y entendibles. Con el método visual, estamos hablando de cómo debo de emplear el método expositivo. Con el método visual también, adaptándome a la clase. Con preguntas, porque muchas veces tenemos preguntas y si no preguntamos nos vamos a quedar con la duda. Entonces, es muy importante siempre hacer las preguntas. Con actividades del alumno, como es posible, en pleno discurso se puede corregir la participación de los alumnos, pidiéndoles que busquen y lean textos, que hagan apuntes, que subrayen texto, que encuentren cierto lugar en el mapa o etcétera. En las clases, amados hermanos, tenemos que hacer que el alumno lea la Biblia, que el alumno escriba, que el alumno subraye el libro. No solamente se trata de leerlo y ya, se trata porque cuando usted subraya el libro, usted dice, ahí hay una parte interesante, por algo lo subrayé. Entonces, usted siempre cargue su marcador, siempre cargue su lápiz o su lapicero para que haga sus apuntes, porque cuando usted vaya a leer el libro y haga su tarea, usted se va a sus apuntes. Y de esa manera usted se recuerda, oh, de esto se habló en la clase. También, con comentarios, no hay que negarle a los alumnos privilegios de hacer comentarios. Entonces, de eso se trata el método expositivo y sus puntos, cómo usarlo. Ahora vamos al método narrativo. El método narrativo es la enseñanza mediante historias. Cristo es el mejor maestro de todos. Lo usó con frecuencia y también lo usaban los profetas para dar mayor fuerza y claridad a sus mensajes. Ese es el método narrativo. ¿Por qué usamos este método? Lo usamos porque despierta el interés. Cuando usted comienza a contar una historia, una de las historias sorprendentes y hermosas de la Biblia es la historia de José. Cuando usted comienza a contar esa historia, es algo sorprendente en la vida de este joven. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña creerle a Dios, tener fe y esperar en Él. Porque muchas veces se nos hace difícil esperar, se nos hace difícil creer. Entonces, cuando damos la historia narrativamente, despertamos el interés en el alumno. Una clase puede estar somnolienta y aburrida o distraída e intranquila, pero tan pronto como el mensaje, el maestro comienza a relatar con vivo interés una historia, puede contar con la atención y el interés de todos, hablando de la importancia de tener la atención de los alumnos. Y dice por ahí un escritor, Juan Gregory, dice, si se comienza la lección antes de haber ganado la atención de los alumnos y se continúa después de haber cesado esa atención, es lo mismo que comenzar la lección antes que los alumnos entren en el aula y continuarla después que hayan salido. Luego nos dice, aclara y da fuerza al argumento. El método narrativo aclara y da fuerza al argumento. También conmueve los sentimientos cuando usted está narrando una historia. Dice acá, conmueve los sentimientos. ¿De qué manera? No basta meramente saber que es cierto lo que dice el maestro. Uno tiene que sentirlo para estar plenamente convencido. David sabía que había pecado en el asunto de Betsabé, pero parece que no sentía remordimiento. Luego conmovió por la historia que Natán le relató, algo bien fuerte.
David se enojó contra el rico que le quitó al pobre su única oveja y lo juzgó digno de la muerte. Luego vino la aplicación y le dijo: tú eres aquel hombre, el rey redarguido y consciente por primera vez de la enormidad de su pecado, buscó a Dios en sincero arrepentimiento. Entonces conmueve los sentimientos, también moldea los ideales, afecta el carácter e influye en las acciones. De eso nos habla el método narrativo. Váyase a la página 86. Página 86. ¿Con quiénes se usa el método narrativo? ¿Con quiénes se usa el método narrativo? Todas las lecciones en las clases de los párvulos principiantes y primarios deben ser presentadas en forma narrativa. A los niños les encanta que les cuenten historias y ponen más atención y le toman más interés. Si estudian la misma lección que los adultos y se trata de algún punto doctrinal, reláteles una historia que ilustre esa verdad, adaptándolo así a su conocimiento e interés. ¿Cómo narrar una historia? Ahí mismo en la página 86. ¿Cómo narrar una historia? Usted tiene que escoger la historia. Y cuando usted escoge la historia, debe ser algo de interés para sus alumnos. Algo que les va a interesar, algo que les va a llamar la atención, algo que ellos quieren conocer, quieren saber. La historia, por ejemplo, de Moisés en la arquilla encantada, a los primarios, les encantaría a los primarios, pero a los intermedios más les interesaría la historia de Daniel en el foso de los leones, porque es más emocionante. La historia de Moisés, ¿verdad?, cuando iba en el canasto, para los niños pequeños es algo, oh wow, el poder de Dios, cómo protegió a Moisés en el río y no se lo comieron los lagartos, los cocodrilos. Pero cuando los más grandes, ellos quisieran una historia más emocionante, por ejemplo la de Daniel, imaginar que Daniel estaba dentro del foso de los leones y que Dios le tapara la boca a los leones, imagínense, algo sorprendente. El poder de Dios fue tan grande que le tapó la boca a los leones, se la cerró y Daniel tranquilo como si nada. Entonces es una historia muy emocionante para los más grandes. Debe tener relación con los alumnos. También nos dice que debe ser algo para inspirar sentimientos e influir en la conducta. Entonces los métodos narrativos y expositivos, también hay puntos que nos enseñan cómo preparar la historia, cómo escoger la historia. Porque si usted no sabe la historia, si usted no se familiariza con la historia, se le va a hacer difícil darla. Entonces usted cuando va a dar una clase tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que investigar y tenemos que leer la historia completa. Estamos en la página 87, en el punto 2. Prepare la historia. Estudie material suplementario. La observación y la experiencia dan colorido y realidad a la descripción de la narración que usted está dando. En la página 88 hay un ejemplo, está muy bonito. En la página 88 nos dice allí que para los párvulos
principiantes y primarios, Dios nos protege. Está un ejemplo aquí, Dios nos protege. Daniel era bueno, amaba a Dios y oraba mucho. Unos hombres malos lo echaron en el foso de los leones, Dios lo cuidó a Daniel y Dios nos cuida a nosotros también. Entonces, a los párvulos, a los pequeños, a los principiantes, nosotros podemos enseñarles que Dios los protege. Y luego podemos utilizar la misma historia para intermedios. A los intermedios les podemos enseñar del valor de Daniel. El valor que tuvo Daniel de no negar a Dios. Dice, Daniel se mostró valiente al no contaminarse. Cumplió con Dios a pesar de las burlas y la persecución. Fue fiel frente a la muerte y Dios lo libró. Y así nosotros también podemos ser valientes como Daniel. Luego, para los jóvenes y los adolescentes, usted puede utilizar la misma historia de Daniel, pero ¿en qué aspecto? Puede darlo en la comunión con Dios, hallamos valor para ser vencedores. Les podemos enseñar a los jóvenes a tener comunión con Dios. Daniel tenía comunión con Dios, él oraba 3 veces al día y él siempre confió en el Señor y no lo negó. Entonces le podemos enseñar a los jóvenes la misma historia y podemos decirles que Daniel fue consagrado a Dios en medio de una corte corrompida, la persecución, su constancia y la liberación y la importancia de la oración. Esta historia la podemos aplicar hoy en día a los adultos, a los jóvenes y a los niños. ¿En qué aspecto? En la situación que estamos viviendo en el mundo actual, podemos ver cómo Daniel, a pesar de que lo acusaban, que él adoraba al Dios de los cielos y que no adoraba a los dioses que tenían en ese tiempo, hoy en día nosotros, amados hermanos, el enemigo nos quiere a nosotros negar de esta fe. Él piensa que de esta manera nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y que vamos a negar de Dios. Si pudo hacerlo Daniel, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer también? Ser valientes, tener esa fe, creer que Dios nos va a guardar y que venga lo que venga, que no lleguemos al Señor, que siempre digamos, yo creo en el Señor y Él va a cuidar de mí. Para los adultos, podemos utilizar la misma historia, la importancia de ser fiel a Dios. La importancia de ser fiel a Dios. Traza el ascenso de Daniel hasta llegar a ser primer ministro. Es una historia muy interesante y que nos da una buena enseñanza. Luego sigue en la página 90, relate la historia y ahí le da algunos puntos claves cómo describirla. En la página 91, el uso de grabaciones. Hermano César, ¿cómo me paso a la siguiente página? ¿Qué punto va? Vamos ahora al capítulo 11. Capítulo 11 en la página 95. 95. Capítulo 11. La participación oral del alumno. La participación oral del alumno.
tenemos ahí, para que el alumno recuerde un máximo de la lección, necesita participar en una u otra manera. Seguramente ha oído hablar del niño que llegó a la casa después de la clase diciendo, hoy no aprendí nada. ¿Por qué? Le dice la mamá. Porque el maestro se la pasó hablando todo el día y se salía del tema y no dejaba que participáramos. El tema era de una cosa y él se metía en otra. Tenemos que enfocarnos en el tema. Así es en los mensajes, así es en las predicaciones. Damos un tema, damos un texto, tenemos que predicar de eso, pero muchas veces hay algunos predicadores que se salen del tema y dejan perdido al pueblo. Entonces, es muy importante enfocarnos en el tema que estamos dando. La importancia de la participación. Es muy importante que el alumno participe porque de esa manera él se está desenvolviendo, de esa manera él está aprendiendo y está adquiriendo conocimiento. La importancia de la participación. ¿Por qué decimos que para lograr una buena enseñanza hay que usar menos la boca del maestro y más la del alumno? ¿Será tan importante que el alumno tome parte en la presentación de la lección? ¿Qué valor tienen sus respuestas y comentarios? Vamos a ver valor para el alumno mismo. Siguiente página. ¿Qué valor tienen las respuestas y comentarios de los alumnos? Número 1. Resulta más interesante la lección. La lección se pone muy interesante cuando hay preguntas. Dice que es simple cambio de voz de nuevo interés. Muchas veces el comentario de un alumno presenta una verdad preciosa que es el mismo maestro que no había observado en el texto que estudia. Muchas veces hay alumnos que tienen una mentalidad más avanzada, tienen comentarios, tienen pensamientos más interesantes y dice el maestro, oh sí, tienes razón, muy buen comentario. Entonces, hay un valor grande cuando el alumno toma participación en la clase. También tenemos, contribuye a una mejor atención. Contribuye a una mejor atención al saber que en cualquier momento puede ser llamado para contestar una pregunta o dar un comentario. ¿Sabe de que allá en la iglesia, algunos de ustedes conocen a Israel? Israel siempre tiene preguntas muy interesantes. Y uno dice, ¿de dónde saca tanta pregunta? Pero, ¿por qué pregunta? Porque está poniendo atención a la clase. Le está tomando interés a la clase y él quiere saber acerca de eso que está hablando el pastor o el maestro. Entonces, algunos maestros tienen tanto que decir que no hay tiempo para los alumnos que tomen parte, pero ¿de qué sirve que hablen tanto si los alumnos no están prestando atención? Es muy importante la participación de los alumnos. En las clases de los niños, siempre hay uno que siempre quiere opinar, el mismo. Y le decimos, ya te va a tocar tu turno, hay que darle oportunidad a los que no participan. Y los que no participan se enojan porque solo el otro quiere participar. Entonces, uno como maestro, ¿verdad? Tiene que usar la sabiduría, la paciencia, a conocer al alumno, observarlo, darle su tiempo y darle tiempo a aquel que vemos que no quiere desenvolverse, aquel que no quiere arrancar, aquel que se queda en la esquina y no quiere contestar, no quiere hablar, no quiere hacer nada. A esos hay que tomarles atención, hay que preguntarles, porque ahí donde los ven, están aprendiendo, pero son quizás penosos o a lo mejor no les gusta ser sociales, pero uno tiene que relacionarse con todos sus alumnos. Entonces, hay que tomarles atención siempre. Luego dice,
Estamos hablando del valor que tienen las respuestas y comentarios de los alumnos. Aclara la verdad en su mente. Cuando el alumno tiene una pregunta, aclara la verdad. Como ahorita, ¿verdad? El pastor les estaba comentando acerca de la tarea, ya se aclararon las preguntas y las interrogantes que se tenían. Entonces, de esa manera, marcha mejor la situación. Aclara la verdad en su mente. En las 7 leyes de la enseñanza dice, el discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. Anímese a los alumnos a que aclaren y refresquen sus conocimientos mediante una clara exposición de ellos. Cuando nosotros le damos tareas a los alumnos, como por ejemplo una exposición, allí nosotros vamos conociendo a los alumnos, sus talentos, su disposición, su manera de desenvolverse. Es muy interesante ponerlos a trabajar, a que ellos tengan una exposición, porque aunque sean penosos, tienen que dar algo. Tienen que dar algo, tienen que hablar, porque tienen. Pero nosotros tenemos que darles ese empujón, desarrollar la mente. El ejercicio fortalece la memoria y le enseña a ser pensador. Le enseña a ser investigador. Cuando nosotros estábamos en las escuelas y nos daban las clases, nos daban las tareas, nosotros teníamos que investigar. En el tiempo que yo estaba estudiando, existía la biblioteca, aún existe, pero ya casi muchos ya no le ponen interés porque ya no queremos hablar, no queremos leer, solamente queremos usarlo fácil. Entonces, antes teníamos que sacar tiempo para ir a las bibliotecas, leer los libros. El maestro nos decía, vas a ir a la biblioteca, vas a buscar el libro tal, de la escritora tal, y allí vas a encontrar las respuestas de algunas preguntas que te he dado, o para la exposición que vas a dar, y así. Por eso hoy en día, amados hermanos, se nos facilitan las cosas, pero no las queremos usar, o no las queremos practicar, no sé. Entre más fácil se nos ponen las cosas, nos hacemos más desinteresados. No nos esforzamos. Pero debemos de implantar, debemos de esforzarnos, debemos de usar las cosas para que se nos facilite mejor. Por ejemplo, este libro es uno de los del tercer libro que está, no es mucho, está delgado, 121 páginas es poco. Y como le dije al principio, tiene 5 partes nomás. Cuando usted termine la primera parte, al final están las preguntas y las actividades. Si usted lee la primera parte, por ejemplo, la primera parte, preguntas y actividades, nos dice, ¿qué es la enseñanza? Ah, yo ya sé dónde dice, ¿qué es la enseñanza? Y se va al principio, pone la respuesta. ¿Por qué desea enseñar usted en la escuela dominical? Son preguntas muy prácticas. Y luego se va al capítulo 2, se va a la parte 2, a la 3 y así viceversa. Pero se necesita dedicación. A nosotros como maestros es un doble esfuerzo porque trabajamos. Como pastores atendemos la iglesia, la familia. Hay que sacar mucho tiempo para sentarnos, estudiar, noche de desvelos. Igual usted como alumno tiene que estudiar, se va a desvelar, o a lo mejor no le va a entender algunas cosas. Usted se puede comunicar con su compañero, su hermano, hermana, mira, yo no le entiendo a esto, ¿tú le entiendes? A lo mejor el otro hermano o hermana le entiende y entre los dos le resuelven el asunto. Pero tiene que esforzarse, tiene que leer, porque si no leemos no vamos a aprender. Luego nos dice, estamos en la página 96, estamos hablando del valor que tienen las respuestas y comentarios de los alumnos. Desarrolla su percepción espiritual. ¿Cómo así? El que tiene
que explicar en clase el significado espiritual de un texto, aprende a buscar el significado en su lectura devocional y halla con más facilidad el mensaje especial que la palabra de Dios encierra para él. La enseñanza a aplicar a sus problemas las verdades aprendidas. La palabra a nosotros nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, siempre el Señor tiene un consejo, tiene una palabra para nosotros. Por ejemplo, el maestro dice, no está bien que un cristiano se case con un inconverso. Otro maestro pregunta la opinión de la clase sobre tal unión, dirigiéndoles a considerar los intereses desiguales, la espiritualidad o falta de ella en el hogar, la dirección espiritual de los hijos y la falta de constancia en muchos casos. Es muy importante los consejos de la palabra. Luego les hace buscar en la Biblia lo que Dios dice al respecto, cuáles alumnos estarán más dispuestos a obedecer el mandato divino, los de la primera clase o los de la segunda. El primero les enseña dependiendo lo que la palabra dice, pero luego otro dice otra versión, entonces los alumnos quedan tambaleando en dos pensamientos, pero nosotros sabemos que el consejo proviene de la palabra de Dios, ese es el que tenemos que seguir. Prepara al cristiano para el servicio del Señor. Vamos a la página 97. Página 97. Valor para el maestro. Página 97, valor para el maestro. Tenemos allí la imagen del maestro escribiendo en la pizarra. Los maestros tienen mucho valor, amados hermanos, como lo dijimos al principio. El maestro es como el pastor. El maestro tiene que enseñarle a sus alumnos, instruirlos. Dice que llega a conocer mejor a sus alumnos cuando los alumnos toman parte en la presentación. Perdón, aquí no puedo ver. Llega a conocer mejor a sus alumnos cuando los alumnos toman parte